Hola, hoy estamos viendo el tema Fundamentos de las artes visuales o plásticas. ¿Qué es sensopercepción visual? La percepción visual es el proceso a través del cual el cerebro puede transformar la información lumínica captada por el sentido de la visión en reacciones de la realidad externa, permitiendo desarrollar a los seres humanos el conocimiento del entorno y de las cosas que se encuentran. Hoy vamos a hablar acerca del enfoque teórico de la Gestalt. La teoría de la Gestalt nos postula que percibimos los objetos como un todo más que como partes separadas o aisladas. Los psicólogos de la Gestalt creyeron que el cerebro crea una experiencia perceptual coherente que es más que la simple suma de la información sensorial disponible y lo que hace de manera regular y predecible. Algo muy importante del proceso perceptual implica que somos capaces de distinguir las figuras del fondo sobre el que aparecen. Este enfoque teórico de Gestalt incluye 5 leyes, agrupa 5 leyes, que dice que son las principales que explican por qué parece que ciertos elementos van juntos en lugar de aislados e independientes. Estas 5 leyes son la ley de proximidad, tenemos la ley de similitud, ley de la buena continuación, ley de cierre y ley de destino común o el movimiento. Aquí en esta presentación podrán observar las 5 leyes y tenemos imágenes relacionadas a la misma. En la primera, la ley de proximidad nos dice que establece que los objetos contiguos tienden a ser vistos como una unidad, generando uniformidad y cierto orden. El segundo, que es la ley de similitud, nos dice que los objetos similares tienden a ser percibidos como una unidad. En el tercero, que sería ley de la buena continuación, nos postula que los sujetos que se encuentran arreglados en una línea recta o una línea curva tienden a ser vistos como una sola unidad. Esto es, que se prefiere interpretar la información visual como relacionada en lugar de separada. Ahora vamos con la ley de cierre. Establece que cuando una figura tiene una hendidura, nos inclinamos a verla como una figura completa y cerrada. Nos quiere decir que el cerebro añade los elementos que faltan para completar la figura o forma a partir de los patrones reconocibles. Y por último tenemos la ley de destino común o el movimiento. Aquí se postula que cuando los objetos se mueven en la misma dirección, los vemos con una unidad. Para que exista el movimiento común es indispensable la misma dirección, la velocidad y el ritmo constante. Ahí pueden ver las imágenes y están los ejemplos bien claros. La organización perceptual es el proceso a partir del cual los seres humanos seleccionan, organizan e interpretan los estímulos ordenados de forma visual para facilitar su entendimiento. Estamos viendo las 5 constancias de la organización perceptual y vamos a definir cada una de ellas rápidamente. La constancia perceptual es la tendencia a percibir los objetos como relativamente estables e inmutables, a pesar de la información sensorial cambiante. La constancia de tamaño. Esta depende parcialmente de la experiencia de la información sobre los tamaños relativos de los objetos que se encuentran almacenados en la memoria y de las señales de distancia. La constancia de la forma es la tendencia a ver un objeto de la misma forma sin importar el ángulo desde el cual usted lo vea. Constancia de brillantes es la percepción de que la brillantez es el mismo a pesar de que varíe la cantidad de luz
que incide sobre la retina. Constancia de color. Se trata de la tendencia a percibir los objetos similares como si mantuvieran su color a pesar de los cambios en la información sensorial. Percepción de distancia y profundidad. Es la capacidad visual de percibir el entorno en 3 dimensiones, estableciendo la forma de medir qué tan lejos están los objetos unos de otros. La percepción de profundidad establece la relación del objeto y el observador visual. El tamaño de la imagen de un objeto se especifica por el ángulo visual y la distancia, que es una magnitud que establece la relación en lejanía o cercanía entre dos cuerpos, objetos o individuos. Estas percepciones son determinadas a partir de señales monoculares y binoculares. Señales monoculares son las señales que los mensajes visuales que transmite un solo ojo. Tenemos la superposición. Esta sucede cuando un objeto cubre parcialmente a otro. Es una señal importante de la distancia relativa. El primer objeto se percibe como el más cercano y el segundo se percibe como el más distante. Perspectiva lineal. Es la señal a distancia y profundidad donde dos líneas paralelas que se extienden a la distancia parecen converger en el mismo punto de horizonte. Perspectiva aérea. Esta es una señal de distancia y profundidad que sustenta el hecho de que los objetos más distantes den la impresión de verse más imprecisos y borrosos. Elevación. Se refiere a la elevación de un objeto. Es otro indicio de perspectiva. Es una señal de distancia y profundidad que se basa en el hecho de que mientras más elevado se encuentre un objeto sobre el plano horizontal, más alejado aparece. Gradiente de textura. Un objeto cercano parece tener una textura áspera o detallada. Conforme aumenta la distancia, la textura se hace más compacta y finalmente la textura original no puede distinguirse con claridad. El sombreado proporciona otra señal importante para la distancia, la profundidad y la solidez de un objeto. Por lo general, las sombras aparecen en las partes de los objetos que están más lejanas. Por ejemplo, el sombreado de un esférico proporciona una cualidad tridimensional. Paralaje de movimiento. Es la señal de distancia en que los objetos más cercanos al punto de foco visual parecen moverse en dirección opuesta al movimiento de la cabeza del observador, y los objetos más alejados del punto focal parecen moverse en la misma dirección que la cabeza del observador. Señales binoculares. Estas señales visuales que requieren el empleo de ambos ojos. Tenemos la visión estereoscópica. ¿Qué significa esto? Que es la combinación de dos imágenes retinianas que proporcionan una experiencia perceptual en 3 dimensiones. Disparidad retiniana, señal de distancia basada en la diferencia entre las imágenes recibidas por los dos retinas cuando ambos ojos se enfocan en el mismo objeto. Y por último tenemos la convergencia, que es la señal de profundidad visual que resulta de los músculos que controlan los movimientos oculares cuando los ojos se vuelven hacia adentro para mirar un estímulo cercano. Fundamentos de diseño. El diseño se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza ya sea mentalmente o en un soporte material antes de concretar la producción de algo. El término también se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades. El momento del diseño implica una representación mental y la posterior plasmación de dicha idea en algún formato gráfico, para exhibir cómo será la obra que se planea realizar. La creación artística.
El proceso de creación artística es el eje central del estudio desde una perspectiva en la que las y los propios sujetos investigan la realidad y el contexto sociohistórico, lo cual es el material de base que encamina un proceso que incluye en una obra artística. Diseño bidimensional. Se les conoce por ser imágenes, fotografías o dibujos que cuentan únicamente con dos planos, ancho y largo, pero carecen de profundidad. Este tipo de figuras tienen ámbitos de aplicación como el diseño gráfico, el dibujo y el arte. Además, este diseño es muy fácil de crear. Elementos del diseño. Los elementos del diseño son herramientas que un diseñador utiliza para crear significado y aportar claridad a un desorden confuso de ideas. Se aseguran de que un diseño sea tan poderoso como posible. Se distinguen 4 grupos de elementos, que serían los conceptuales, visuales, de relación y prácticos. Vamos a definir cada uno de estos 4 elementos. El primero, los elementos conceptuales. Estos no son visibles, no existen de hecho, sino que aparecen estar presentes. Tienen punto, línea, plano y volumen. Continuamos con los elementos visuales. Son visibles en el dibujo. Tienen largo y ancho. Su color junto a la textura quedan determinados por los materiales usados y cómo se emplean tienen forma, color, medida y textura. El tercero, que es los elementos de relación. Estos determinan la ubicación y la interrelación de las formas de un diseño. Algunos pueden ser percibidos como la dirección y la posición. Otros pueden ser sentidos como el espacio y la gravedad. Y el número 4, que son los elementos prácticos, dice que subyacen en el contenido y el alcance de un diseño. Están más allá del alcance de un mismo diseño. Y está subdividido en representación, significado y función. Diseño tridimensional. El diseño tridimensional procura establecer una armonía y un orden visual o generar una excitación visual dotada de un propósito donde deben considerarse simultáneamente varias vistas desde ángulos distintos. Para empezar a pensar en forma tridimensional, debemos conocer las 3 direcciones primarias, que son largo, ancho y profundidad. El diseño tridimensional, a su vez, tiene 3 perspectivas, que son la perspectiva plana, la frontal y la lateral. ¿Qué significa esto? La plana forma vista desde arriba. La frontal forma vista desde adelante y la lateral forma vista desde un costado. Cada visión es un diagrama en 2 dimensiones y estas en conjunto aportan la descripción más exacta de una forma tridimensional. Hasta aquí hemos llegado con este bello tema de educación plástica.